un óbice claro para la condena de doña. Mucho más sencillo que la obvia, que es la ausencia de prueba de cargo. La ausencia de prueba de cargo es cómo va a conocer la deuda mi representada si se ha notificado a su padre todo lo del delito y lo del IRPF en el año 2011. Y todas las operaciones que se imputan son antes. ¿Cómo va a conocer mi representada eso? Ese es lo obvio. Pues bueno, hay un óbice procesal mucho más importante al que nos enfrentamos y que impide condenar a mi representada. Los escritos de acusación. Los escritos de acusación son prácticamente idénticos, pero con dos diferencias. En el escrito de acusación del abogado del Estado no dice absolutamente nada de mi representada. En su hecho primero, que las actuaciones del acusado respecto del IRPF, que es el acusado el que distrae, en la donación de mi mandante, que lo hace el acusado, pero esta es esta, en la venta de participaciones, que es el acusado el que lo organiza. El Ministerio Fiscal, por su parte, hace exactamente lo mismo, pero sí que en el hecho primero introduce una cosa. Dice: actuando de común acuerdo con su hija, vació el patrimonio personal. Pero a lo largo de todo este escrito no explica en qué concreto acto participa mi representada, en el sentido de conocer que su padre tiene deudas y de querer defraudar a los acreedores. De hecho, en el informe que ha vestido hoy, porque deberían haber cambiado los escritos de acusación, choca que diga que era conocedor de las deudas. No ha dicho nada de representada. Y sabía, dice, cometido, sabía que tenía que pagar por ello. Muy bien, lo sabrán, pero ¿qué va a saber mi representada? Y además se habla de actos posteriores a las operaciones que son objeto de imputación a partir del año 2014, que si se consideraban objeto de alzamiento, de insolvencia, como queramos llamarlo, tendrían que haberse imputado en los escritos de acusación. Ahora, ¿cómo se defiende esta parte de esos actos posteriores? Hablaré de uno que es interesante. El abogado del Estado acusa por el artículo 158. El artículo 158, alzamiento después de la comisión del delito, no exige que se frustre, no exige la obstaculización, y entonces no se puede aplicar, porque las participaciones y las fincas, las 20 fincas están embargadas, con lo cual no sería aplicable. Pero el Ministerio Fiscal, por contra, dice que es el 257.12, que aquí sí que cabe la obstaculización, pero no es aplicable porque el 258 es un delito especial. Obviamente, y me sorprende sobremanera, después de todo lo que he visto en la causa, que ambos incurran en el error de decir que este delito es continuado. Pidiendo 4 años de prisión, entiendo que porque han aplicado la mitad superior de la pena, porque esa figura no cabe. Por tanto, habiéndose iniciado esta causa por denuncia del abogado del Estado frente a ambos, pero si se lee la denuncia, en ningún momento se habla de connivencia. Exactamente igual en la última página. Pues hombre, la ausencia de responsabilidad es la obvia del propio escrito de acusación de quien formuló la denuncia, del abogado del Estado. No describe ningún acto que pueda dar a entender que mi representada conocía las previsibles de su padre y aún así actuó para auxiliarlo. Claro que respecto a lo que dice el Ministerio Público se puede hablar de común acuerdo, eso es obvio. Cuando te hacen una donación tienes que estar de acuerdo, porque en estos casos hay que aceptarla, pero eso no permite calificar como cooperación necesaria ni como complicidad, pero mucho menos como autoría. Jamás un acuerdo permite calificar un acto de autoría. De hecho, el abogado del Estado ya en su denuncia hablaba de cooperación necesaria. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un delito especial, y un delito especial resulta que solo el obligado tributario puede responder de él. Entonces, ¿podría ser mi representada cooperadora? No hablo de cómplice cooperadora, sí, pues no lo es, pero podría serlo. Pero se tendría que aplicar el 65.3 del Código Penal, que es la figura del extraño, salvo que se considerase que la conducta ha sido tan relevante que adquiera la condición de cooperadora, cosa que se hace de forma muy restrictiva. Aún así, nada se ha relatado como para hacer eso, ni para el 65.3, que bajaría la pena un grado, ni para nada más. No obstante, si alguna duda que hubiese, la voy a solventar. No lo puede ser, no por el tipo objetivo, que sí está cometido, sino por el subjetivo, por el elemento subjetivo del tipo. No es cierto, como dicen las acusaciones, literalmente, que a través de las aportaciones efectuadas durante los años 2007 a 2009 distrajo de su patrimonio personal 319.000 euros. No se ha discutido esto en toda la causa, pero es que no distrae nada, sino que lo inserta en el circuito económico, lo hace aflorar. Esto es lo que se llama un blanqueo, pero como no procede de delito, pues no pasa nada. Esto es lo que se llama un blanqueo, aflorar un patrimonio oculto. Tiene 319.000 euros, dinero negro o no,
como se quiera además, porque finalmente cuando habla con Hacienda, ya en 2011 pasado, justifica parte, pero lo ingresa en justo. Derivan de responsabilidad 283.000 euros. Jamás distrae, sino que adentra capital. Si eso es alzamiento, pues esta parte o insolvencia no lo comprende. Nunca se representó que iba a ser llamado por la agencia tributaria por el delito cometido en el año 2005. Porque si no, es absurdo capitalizar la sociedad con 319.000 euros, ingresarlos ahí. Esto es de saber que iba a ser perseguido, el dinero no lo ingresa, lo deja donde estaba, en el colchón, debajo de la cama, donde él quisiera. Tampoco pudo representarse que iba a ser llamado por la agencia tributaria, ya no solo por el delito del año 2005, sino por la infracción tributaria de los ingresos de 2007 y 2009, porque en tal caso jamás habría aumentado su patrimonio de 2006 a 2009 en más de 500.000 euros. Eso no, vamos a ver, sí cabe en cabeza humana, pero atenta contra la lógica. Nunca hizo la donación a su hija y a sus nietas el 26 de noviembre de 2009, porque el 2 de noviembre de 2009, que es lo que le preguntaba al señor, le comunicara la agencia tributaria de inicio de las actuaciones por el delito de 2005. No. Nunca se le ha podido comunicar en esa fecha y por eso le he preguntado y tiene que estar en el expediente. Tiene que estar. No se puede porque se lo tendría que haber comunicado en su caso al administrador, y el administrador es el señor que aparece en la sentencia que lo he sacado desde octubre del año 2005 y por supuesto hasta el año 2009, con lo cual si dice que ha sido 2009 le habrán comunicado a él, que no le han comunicado a él con seguridad, porque ya me he encargado yo de que me pasen todas las sentencias penas, que además están en pena 3, y la comunicación que hayan podido hacer este señor no fue en ese día, pero desde luego fue. Por tanto, la donación de 2009, como toda donación, ¿qué pasa? Que toda donación a un familiar ya se presume que es alzamiento. ¿A quién le voy a donar? ¿Al vecino? Pues no, yo le dono a mis hijas para que sigan con la actividad. Efectivamente, lo que pasó con la donación de 2009 es porque su padre quería que tuviese una sociedad que la dirigiese a su fallecimiento. Pero a su fallecimiento. Él tenía 80 años. Al igual que la administrase con sus hijas. Por eso sus hijas en el año 2002, y ese es un precedente importantísimo, ya tienen la mitad de las acciones valoradas en bastante dinero y en 2008 se le donan cubiertamente, compraventa, esas acciones. Que no se entienda que eso no se puede elevar a público porque la donación de participaciones no puede realizarse así y tiene que ser una compraventa. Claro, vale, pero es que en la compraventa cubierta había que pagar 30.000 euros. ¿Cuándo lo eleva a público? Cuando no queda otra solución que su padre ha sido condenado definitivamente y hay que elevarlo a público. Si no, no lo eleva a público. Cuando le embargan las participaciones de... No cuando le quitan las fincas están embargadas. Ya no dice nada, su padre le dice... ¿Ya la puedo poner? Sí, ese es alzamiento, ninguno. Pero bueno, al margen de eso, cuando le embargan las participaciones tenemos un préstamo con el ICO. No podemos permitir, porque la finca no la puso en garantía, pero las participaciones sí están ahí de una sociedad. Si se incumple ese préstamo del ICO por una sociedad que ha embargado unas participaciones, por la responsabilidad que le puede caer a... Eso es el único acto que se puede jugar y decir, no, es que esta señora en 2014, en junio, cogió y dijo que... Lo podía haber dicho antes, dijo. Sí, pero se ha acusado de eso, no se ha acusado de eso. Y tiene la justificación que se está diciendo. Nunca previó que la agencia tributaria iría a ir por el delito de 2005, porque cuando avala, la agencia tributaria ya había dicho el 24 de noviembre de 2010 que deudas con Hacienda. Documento 2 aportado hoy. La primera comunicación que recibe por el delito de 2005, prever esto, máxime cuando, ¿qué pasa? Que esas certificaciones no valen. Y si ya es ilógico que alcen bienes 4 años después, que es lo que sostiene el señor, mis respetos, ese lapso temporal no permite deducir, y hay sentencias múltiples que una persona se alzaría muchísimo antes. Pues todavía es más difícil entender que el 3 de enero de 2014, respecto al embargo cautelar, por 119.000 euros ofrezca finca por 237.000 cuando no son suyas. Es decir, esta señora autoriza a su padre le dice, son tuyas, las doy, sí, ofrezco y punto, tenemos 20 embargadas, sí. Si no, es muy sencillo,
señores, estas fincas son mías, búsquense la vida. Y podrían acusar al alzamiento, o no, pero las ofrece, o sea, es que ofrece. Conclusión, todo lo más que se puede achacar a don sería una culpa consciente o una ignorancia deliberada. Ahí entra la culpa consciente, se impune. La ignorancia deliberada entramos en un dolo eventual, sí, pero yo entiendo que no, porque es absurdo capitalizar desde 2007 a 2009 319.000 euros en su sociedad cuando se lo podía haber quedado en su casa, y menos aún hacer crecer de 2006 a 2009 cuando se supone que se tenía que haber alzado y se alza pues la cantidad de 500 a más de 1 millón de euros. Y siendo eso así, ¿cómo se va a presumir de la que es que realice una colaboración consciente con un sujeto que ha desarrollado una culpa consciente o una ignorancia deliberada, o un dolo eventual, como llamemos? Pues no tiene ningún sentido. Ni tiene participaciones en que lo hemos visto, ni en modulación de cuentas corrientes, ni autorizaciones, ni se han pedido. Se ha acreditado que no es suya, ya consta ahí. No ha participado nada en el delito de su padre en el año 2005. El actuario no se acuerda, pero viene en la sentencia. No tiene relación con los ingresos de su padre de 2007 y 2009, se decía, y hasta el mismo escrito de acusación viene diciendo que ella y la ministra ella. Y esos ingresos, si se ven, el último es de 30 de junio de 2009 por 33.000 euros, y recibe la donación el 25 de noviembre de 2009. ¿Qué tiene que ver ella con esos ingresos? Aunque me importen bien poco porque es de una cantidad, pero ¿qué tiene que ver? Nada. Y todavía seguimos así acusando, ni se ha modificado. Pues yo no lo comprendo, francamente. Cuando asume la administración, que eso es importante porque han querido confundir, asume la administración de efectivamente, pero cuando en junio de 2014 pretenden embargar todo, que ya debería haber estado inscrito en el registro mercantil, porque cuando uno se hace administrador tiene que hacerse en el registro mercantil, se inscribe en el registro mercantil y tarda tiempo. Entonces por eso pueden hacer una serie de operaciones como el préstamo, etcétera, entonces se inscribe, etcétera, etcétera, o cualquier otra, porque está todavía de administrador formal. Por cierto, quería estar hasta su muerte, pero no pudo estarlo porque lo condenaron. Bien, pues dice que no es socio porque la obra nueva, y ahí consta, se hace el 3 de junio de 2010, y la solicitud ya fue en el año 2009 y había tenido un préstamo de 2,7 millones cuyo avalista era el propio perjuicio que podía llevar. ¿Cómo se puede decir que mi representada no tiene ninguna experiencia? Mire, está desde el año 2008, tiene el resorte de su padre. Su padre, para hacer una promoción de vivienda, pues mire, con unos cuantos consejos creo que son suficientes, pero que es encima tiene un marido que es promotor, que es el que con ella, y viene ahí, ha hecho todo, desarrolla todo, pues hombre, lo que no querrá es que estudie arquitectura o no sé, o económica, no entiendo. Yo puedo hacer una promoción con alguien que me enseñe, pero hombre, no pongamos a esta señora de una inexperta, porque entonces no estaría a día de hoy haciendo lo que está haciendo en el año 2022, creo que estamos ya, pues siguiendo, que es absurdo. Esos certificados que he dicho que son muy importantes, de 24 de noviembre de 2010, acreditan que Franco tenía deudas, ni por del delito, ni por el IRPF posterior, ni mi representada sabía que se podría derivar responsabilidad. ¿Por qué no con otra empresa? ¿Por qué no contra su padre solo? No se hubiera adentrado en esta operación. Pero es que además las fincas están embargadas, únicamente ha cambiado de deudor y las han ejecutado, y Hacienda se ha llevado parte de una de ellas por otra causa. Pero es que perfectamente a día de hoy, tal como ha contestado este señor, puede ir contra el ya lucrado, ya se discutirá en su caso si eso tiene o no razón, pero pueden ir contra él. No lo han hecho, han interpuesto una querella y punto. Pero de una ignorancia deliberada no podemos presumir otra del partícipe. Se exige algo más, se exige mucho más. Uno, disponer de la información que solo conocía sobre esas previsibles deudas. ¿Qué han acreditado las acusaciones? ¿Qué han acreditado respecto de que mi representada conociese esas previsibles deudas? Si solo están hablando de... ¿Qué indicio hay de que mi representada conociese unas deudas que no existían en el año 2011 cuando se hacen todas las operaciones? ¿Qué indicio? Ni uno. ¿Vamos a condenar a esta señora 4 años, a 3, a 1 año? No tiene ningún sentido. Seamos serios, por favor. Y, en segundo, querer realizar los actos de participación coadyuvando a su padre a vaciar ese patrimonio. Y es más, conocer encima que su padre no tiene más bienes para responder de las previsibles deudas.